Bueno, vamos a empezar con esta laptop que tiene una falla muy interesante. Ya tenía tiempo que no recibía una falla de este tipo, entonces vamos a empezar a analizarla. Veremos el consumo que me está presentando esta placa a la hora de encender la fuente. Ahí hay un pico de corriente y es todo lo que hace en la fuente. Me está marcando un consumo de 6 miliamperes, pero la placa no enciende absolutamente nada. Vamos a ver hasta dónde se alimenta y ver qué es el problema que me está ocasionando. Aquí vuelvo a encender para ver más a detalle el pico de consumo que está ahí y vamos a empezar a analizar ese consumo. Voy a pausar esta captura y vamos a ver qué valor tiene este consumo, este pico de consumo, para empezar a analizarlo y ver de dónde proviene o hasta dónde enciende la fuente o las fuentes. Bueno, esa es la curva de ese consumo. Por lo general yo me acostumbré mucho a usar las capturas en 1 milisegundo. Más o menos en esa escala es que me manejo. Vamos a hacer que dispare nuestro osciloscopio desde esta captura. Tenemos que aquí es un amper por división, 1, 2, 3 y un poco más de 3 amperes, lo que nos indica que ahí no hay ningún corto. Simplemente es el inicio de alguna fuente que está encendiendo, pero se apaga. Igualmente este segundo pico me está indicando que está encendiendo otra fuente secundaria. Inicia pero se apaga. Vamos a ver de dónde proviene ese consumo. Bueno, entonces vamos a hacer que dispare más o menos aproximadamente en 1 amper. Vamos a poner la escala en 1 milisegundo y voy a hacer que inicie la captura desde esta línea para tener toda la pantalla de visibilidad. Bueno, entonces aquí ya tengo configurado el trigger que dispare en 1 amper. Podrán observar que tengo el flanco en bajada, puesto que estoy usando la resistencia Shunt y ese está en invertido. Aquí tengo invertido el canal, entonces por eso es que estoy usando el flanco de bajada para que dispare. Bien, voy a apagar la fuente. Tengo un modo normal para estar un poco más cómodo. Bien, voy a encender la fuente y ahí vemos que ya me está capturando el pico en consumo. Vamos a analizar desde qué etapa está llegando a encender. Bueno, aquí tenemos las fuentes de 3 y 5, es la primera que vamos a revisar. Bien, vamos a analizar primero lo que es la fuente de 5 voltios, 5 voltios always. Vamos a usar el canal 2 para medir los voltajes que me está entregando esa fuente. Aquí está el capacitor de salida y aquí está el test point. Voy a encender la fuente y vamos a ver qué me captura aquí. Bien, aquí vemos algo interesante. Vemos que los 5 voltios aparentemente aparecen por un periodo muy corto y se apagan. Vamos a ver qué es lo que me marca la fuente de 3 voltios. Acá está su capacitor. Vamos a medir directamente aquí en la bobina. Vamos a apagar la fuente y encendemos de nuevo. Bien, vemos que de igual manera me está marcando por un instante nada más el voltaje de 3 voltios. La escala de canal 2 lo tengo en 1 voltio por división a 1 milisegundo. Bien, vamos a ver aquí en el esquema, es un circuito integrado ISL6236. Vamos a analizar lo que es las patillas de enable. Aquí tenemos en el pin 14 enable 1 y en el pin 27 lo que es enable 2. Vamos a apagar la fuente y vuelvo a encender. Bien, aquí vemos que el enable no se cae, ese permanece en alto.
medimos el enable 2, que viene a ser el pin 27, apago la fuente y enciendo. Ahí está. Los enables permanecen. Por alguna otra cosa se está desarmando esa fuente. Entonces vamos a medir con el tester a ver si tenemos algún corto a la salida. Aquí ponemos la punta roja en tierra y a la salida de las bobinas está marcando un ohm. A esta otra salida también me está marcando un ohm. Aquí hay un detalle. Tengo prendida la fuente y parece ser que está quedando lachada esos MOSFET. Voy a apagar la fuente. Voy a medir de nuevo aquí en la salida de las fuentes. Bien, el corto parece que ya se fue. En esta otra también, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Voy a poner mi multímetro aquí. Voy a encender la fuente y vamos a ver qué es lo que pasa. Me está mandando a corto. En cuanto enciendo la fuente, la alimentación de la placa, esta fuente se va a corto y esta también se va a corto. Vamos a analizar por qué es que hace ese efecto. Seguimos analizando esa fuente y vamos a ver los pulsos que me está llegando a la bobina de potencia. Bien, voy a colocar aquí en mi osciloscopio la escala en 5 voltios por división. Bueno, vamos a medir qué es lo que me está llegando a la bobina. Enciendo la fuente y ahí tenemos unos pulsos. Bien, aquí el detalle que estamos viendo, ya haciendo el zoom a la captura, ya tengo 10 microsegundos. Lo que estoy viendo aquí es que los pulsos están muy continuos, están muy rápidos. Eso puede indicar algún desajuste en la configuración de esa fuente. Para empezar, no tiene que estar así de unidos los pulsos. Tiene que haber un pulso de bajada y luego el ring característico de cuando se desconecta el MOSFET de baja, el ring de amortiguamiento, pero aquí no lo tenemos. Vamos a analizar la otra fuente, qué es lo que le llega a esa bobina. Voy a borrar esto. Apago la fuente y vuelvo a encender. Bien, parece ser que haga lo mismo. Bien, tenemos la escala en 5 voltios por división. Tenemos aquí son 5, 10, 15 voltios más o menos. Vamos a ver con el cursor cuánto es lo que me da. Sí, tengo 15 voltios aproximadamente, muy bajo, siendo que debería de ser de más de 25 voltios aproximadamente. Bien, ahí me están faltando 10 voltios. Vamos a seguir analizando esta fuente. Ahora vamos a medir el pulso en los gatillos de los MOSFETs y vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos a ir a la fuente de 5 voltios, que es esta que tenemos aquí.
y vamos a analizar el MOSFET de baja. Apagamos la fuente y encendemos. Aquí estamos viendo algo más interesante todavía. Voy a apagar y encender de nuevo para tener un trazo mejor. Bien, ahí está más detalladito, más limpia la señal. Aquí lo que estamos viendo es que primeramente hay pulsos en el gatillo y después queda en 5 voltios esa patilla, lo que indica que me está mandando a más a ese MOSFET, el MOSFET de baja. Ya me había encontrado yo con estas fallas. Anteriormente no las había podido solucionar porque no lograba comprender qué era lo que estaba sucediendo. Voy a testear, voy a dejarlo de nuevo en 5 voltios. Voy a medir lo que es el gatillo de el MOSFET de alta. Bien, voy a apagar la fuente y enciendo. Ok, aquí vemos que está gatillando el MOSFET y después deja de mandar pulsos. Bien, como les había dicho, aquí está muy aquí estamos a un microsegundo por división. Es algo que está pasando muy rápido. Están muy repetidos todos esos pulsos, no debe de ser así. Están muy juntos, están muy rápido, pues. O sea, la fuente está trabajando muy rápido y por alguna razón se apaga. Voy a hacer medición de la fuente de 3 voltios. Voy a medir primero en el de alta. Voy a apagar la fuente y enciendo. Bien, me está mostrando exactamente lo mismo, más o menos. Voy a hacer zoom. ¿Sí? Hay que darle muy rápido a la perilla porque se va de golpe hacia el otro extremo. Bien, lo mismo, aquí estamos a un microsegundo. Un microsegundo, es muy rápido. Como les había comentado, y este es todavía más rápido que el otro. Voy a medir en la MOSFET de baja. Voy a volver la escala a 1 voltio por división y voy a ir hacia el MOSFET de baja, que es aquí en el gatillo, y vamos a ver qué es lo que hace. Voy a apagar la fuente y enciendo. Bien, lo que les había comentado, hay una serie de pulsos, la corriente empieza a subir y se apaga, pero esta curva de consumo de corriente no me está indicando ningún corto. Simplemente se está empezando a cargar el capacitor de salida, pero no hay un sobreconsumo de corriente. Son aproximadamente, estamos a 1 voltio por división. Estamos a 1 voltio por división. Vamos a poner aquí y me está dando un pico de 3.14 amperes. Eso no es un corto, eso no es un sobreconsumo. Esta fuente se está apagando por otra cosa que no es un corto. Vamos a ver el efecto que hay con los dos gatillos al mismo tiempo. Voy a medir con otro canal más. Voy a limpiar esto para ver más a detalle. Voy a encender el canal 3 y quiero ver qué es lo que pasa al mismo tiempo con gatillo de alta y gatillo de baja. Bien, en el canal 3 voy a monitorear el gatillo del MOSFET de alta, y en el canal 2 voy a monitorear el MOSFET de baja. A ver si no hago un corto aquí con las maniobras.
Tenemos que no. Aquí tengo el canal 1 en 1 voltio por división, canal 2 5 voltios por división, canal 1 1 ampere por división. Voy a apagar la fuente. Enciendo la fuente. Bien. Vamos a analizar qué es lo que me está mostrando aquí en pantalla el osciloscopio. Bien, lo que les estaba comentando hace un momento, el canal rosa es el MOSFET de alta, el canal azul es el MOSFET de baja. Es decir, que el MOSFET se está gatillando por este tiempo, seguido sigue gatillado por el MOSFET de baja e inmediatamente se gatilla de nuevo el MOSFET de alta. Entonces aquí esto ya no es correcto. ¿Por qué estará pasando eso? Vamos a analizarlo buscando el datasheet y vamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, viendo aquí el datasheet de este circuito integrado, vemos aquí una sección en la página 28 donde está el Power Good Output. Obviamente este me lo está dando en masa, me lo está mandando a masa porque encuentra un problema sobre voltaje y protección. Y vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Dice, cuando la salida de voltaje de la salida 1 es 11% o de la salida 2 16% sobre el voltaje seteado, la protección de la falla sobre voltaje se activará. Esto enganchará. Esta palabra latch se usa mucho en programación, pero también se usa en circuitos de protección. Esta palabra latch indica que se enganche, es decir, que se activa un circuito que de alguna manera manda protección y no se apaga hasta que se reinicia todo. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice. Dice, esto enganchará el MOSFET rectificador de la síncronos con 100% del ciclo duty. Eso quiere decir que el PWM se manda 100% a 5 voltios, como lo vimos ahorita en el osciloscopio, como se lo estaba mostrando. Esto rápidamente descargará la salida del capacitor hasta que el límite de corriente negativa sea dado. Una vez que el límite de corriente negativa se haya cumplido, el gatillo del MOSFET de alta será encendido por un mínimo una vez, seguido por otro pulso en el gatillo de baja hasta que el límite de corriente sea negativo. Esto regulará efectivamente la descarga de corriente en el límite corriente negativo, en un esfuerzo para prevenir corrientes negativas excesivamente muy largas, que puede causar potencialmente daño de voltajes negativos en la carga. Una vez que la falla de sobrevoltaje se haya condicionado, esto puede ser solamente reseteado hasta que se apague el enable o se apague el BIN. Lo que les comentaba, cuando un circuito de protección se latchea, se entra en un estado de latch, se engancha, se activa y no hay manera de que se resetee hasta que no se apague. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cada vez que apago la fuente vuelve otra vez a iniciar su proceso y el MOSFET de baja se engancha a tierra mandando a masa esas bobinas. He visto algunas fallas por ahí de estas, las que no he logrado sacar, pero vamos a ver si podemos sacar esta. Bien, volvemos aquí a la placa otra vez a hacer las mediciones de la salida de la fuente, a ver si se está cumpliendo la condición para que se active el circuito de sobrevoltaje. Aquí en el datasheet me está indicando en la salida 1 si se supera el 11% y en la salida 2 si se supera el 16%. Vamos a medir primero en la salida de 5 voltios. Vamos a encender la fuente. Tenemos que estamos en escala de 1 voltio por división. Muy bien, encendemos el cursor y canal 2. Muy bien, vamos hasta lo que sería aquí el pico máximo, que es de
6.4 voltios. El cursor B lo subimos aquí a la base de esto, que sería aproximadamente 5 voltios. Muy bien, aquí de entrada ya tenemos que me está saliendo un pico máximo de 6.4 voltios. Eso es un ripple muy bonito. Sí señor, este es un ripple de 1 voltio, 1.4 voltios. Supera por mucho el 11 o el 16%. Vamos a ver de cuál es. Voltaje de salida 1, que es el de 5 voltios, 11% de 5 voltios más o menos son como 500 milivoltios. Se está superando por 3 veces el límite. Vamos a medir la salida de la fuente de 3 voltios. Vamos a apagar la fuente y encendemos de nuevo. Bien, vamos a ver qué es lo que me está midiendo aquí. Okay. Encendemos el cursor. Cursor A. Bien, aquí el tope es de 4.12 voltios y la base de ese voltaje es de 3.22 aproximadamente. Entonces aquí tenemos como unos 900 milivoltios de ripple. También tenemos mucho ripple aquí y obviamente estamos superando el 16%, que sería de 3 voltios más o menos sería como un ripple de 900 milivoltios, perdón. Supera por mucho lo que sería el 16% de 3.3 voltios, que son 520 milivoltios. Entonces casi es el doble, superando el límite de sobrevoltaje protección. Bueno, de tanto estar haciendo pruebas, encontré un detalle que a veces se quedaba encendida en estas fuentes. Entonces eso me dio mucha curiosidad, de tanto estar encendiendo y apagando la fuente. Quiero mostrarles cómo es que sale la salida y el ripple que hay a la salida cuando las fuentes no se apagan, que se queden encendidas, porque es cuando estoy apagando y prendiendo la fuente. Vamos a ver, voy a poner el osciloscopio aquí en esta salida. Voy a encender. Bien. Seguimos con la falla. Apago, enciendo, igual, apago, enciendo. Vamos a ver si en una de estas tengo suerte. Ya no pude lograr capturar ese efecto cuando lograba encender esas fuentes, pero afortunadamente pude hacer algunas capturas por si no podía volver a hacer funcionar esas fuentes. Bien, aquí tengo la captura de cuando estoy encendiendo la fuente y logra trabajar las dos fuentes. Las dos fuentes trabajan, la de 3 y 5. Entonces aquí vemos que hay un pico de consumo, que es el normal cuando empieza a trabajar la fuente. Aquí el canal azul lo estoy poniendo en la salida de los MOSFET, a la entrada de la bobina. Es para cargar la bobina. Bien, aquí vemos un poquito más a detalle que está encendiendo. Cuando va cargando, va subiendo el voltaje en el gatillo de MOSFET de alta. Cuando se retroalimenta por el BOS, va subiendo el consumo de corriente hasta que se establece ya más o menos. Aquí vemos que la escala del zoom está en 5 microsegundos, lo que les decía hace un momento. Hay un pulso del MOSFET de alta, un pulso del MOSFET de baja, y enseguida viene el ring. Queda cargado el capacitor, y hasta que no se vuelva a detectar una baja de ese voltaje, vuelve a hacer otra activación de los gatillos de MOSFET.
Aquí vemos que ya está un poquito más separado, estamos a 1 milisegundo. Y estos pulsos vienen en promedio de 1 milisegundo aproximadamente, seguido del otro, uno seguido del otro. No están repetidos como estaban saliendo hace un momento. Bien, seguimos analizando las capturas que hice. Y esta captura la tomé a la salida de la bobina, es decir, ya en el capacitor, ya cuando debe estar filtrada la salida de voltaje. Y vemos aquí lo que me está mostrando todo este ripple. O sea, aquí está la base de 5 voltios. Voy a poner y aquí hay cada vez que hay una conmutación de los MOSFET, ese se refleja aquí a la salida del voltaje de 5 voltios. Aquí ya vamos a poner un zoom ya más ya cuando está ya más establecido el voltaje. Y vemos que el pico máximo de ese voltaje es de 6.34. Bueno, aquí está marcado desde el canal 1, pero para el efecto es el mismo porque los dos están en la misma escala, 1 voltio, y está la base referencia de los dos canales en el mismo punto. Entonces nos sirve de igual manera. No me fijé en ese detalle cuando hice la captura, pero de igual manera me sirve. Bien, entonces tomando en cuenta aquí la base de ese voltaje es de 5 voltios. Aquí tengo marcado en amperajes porque obviamente estoy refiriéndome al canal 1, pero como les dije me sirve como base ya dado que los dos canales están en el mismo valor de cuadrilla y la base de referencia está en el mismo punto. Bien, entonces 5 voltios es la base de ese voltaje de salida y el pico de salida es de 6.34 voltios. Aquí tenemos un voltaje de pico a pico de un ripple de 1.34 voltios, lo que es mucho, es demasiado. Vamos a ver otra. Bien, aquí tenemos otra captura que es la que corresponde a la fuente de 3.3 voltios. Aquí vemos de igual manera que la base es de 3.3 voltios de esta línea del cursor, y la línea del cursor superior es de 4.26 voltios. Aquí tenemos un ripple de casi 1 voltio, 900 milivoltios como les había dicho anteriormente. Y también aquí vemos ya en el punto donde está la salida, y ya sin zoom vemos todo este ripple que hay aquí. Entonces es por eso que se está activando la protección de sobrevoltaje, porque no está bien filtrado y están pasando esos. Aquí está otra captura que hice en los gatillos de MOSFET, del MOSFET de alta y del MOSFET de baja. Como les estaba diciendo, la escala la tengo aquí en 20 microsegundos. Pasa bastante tiempo desde que se da unos pulsos hasta que se vuelven a dar otros pulsos. Este espacio que está aquí son aproximadamente unos 50 microsegundos. Como habíamos visto anteriormente, se daba muy rápido la comunicación. No había un espacio entre el pulso de disparo de alta y el de baja. Siempre era continuo, arriba y abajo, arriba y abajo, era continuo el switcheo de los MOSFET. Aquí trabajando entre comillas normal, debería de haber un espacio hasta que se dé el siguiente pulso. Y bueno, aquí tengo ya más amplificada la imagen. El canal rosa es el MOSFET de alta en gatillo. Aquí tengo la escala en 5 voltios. El canal azul es el MOSFET de baja. Aquí debería de haber una imagen cuadrada, una figura cuadrada, pero no la hay. Esto es porque el circuito se está usando un doblador de voltaje para administrar 15 voltios de always, pero me sirve de base para mostrarles que primero va el MOSFET de alta, después seguida de esta va el MOSFET de baja, y dejan de estar conmutando, dejan de estar conduciendo, mejor dicho, los MOSFET, y hay esta señal de amortiguamiento. Ese que vimos en el canal del gatillo azul es porque está enganchado. Aquí es donde estaba midiendo el canal azul, y está enganchado este doblador de voltaje. Esa curvatura que me muestra esta figura es porque el capacitor empieza a cargarse
y hay una constante de tiempo hasta que llega a su límite superior. Estos capacitores son los que producen ese efecto en el pulso del gatillo de baja. Bien, bueno, vamos a ver si cambiando los capacitores estos que tengo aquí, vamos a ver si se corrige el problema de esta falla. Vamos a cambiarlos y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, aquí ya he cambiado los capacitores. Aquí está uno y aquí está el otro. Le puse de 330 microfaradios, llevaba de 220, pero no encontré de ese valor, entonces le puse uno de 330 microfaradios y vamos a ver cómo reacciona. Bien, voy a encender la fuente y voilà, ya tenemos voltaje de always. Vemos que aquí una línea muy uniforme. Vamos a ver con el cursor de cuánto es esa, el pico máximo es de 5.16 voltios más o menos aproximadamente, lo que me indica que el ripple se ha eliminado y por lo tanto el circuito de protección de sobrevoltaje no se activa. Vamos a ver en la fuente de 3.3 voltios. Aquí está la bobina y su capacitor. Vamos a medir directamente aquí. Voy a apagar y enciendo de nuevo. Y también aquí tenemos un voltaje correcto, tomando en cuenta que la escala es de 1 voltio, tenemos 3.3 voltios. Eso está muy bueno. La línea de consumo podemos ver que es exactamente la misma. O sea, se acostumbra uno a ver las gráficas en el osciloscopio y te familiarizas con ellas cuando ves un corto, cuando es algo normal, cuando está encendiendo una fuente, y eso a mí me ayuda bastante. Ya tengo bastante tiempo usando este método de análisis por consumo en el osciloscopio. Bien, como pudieron ver, yo no cambié ni siquiera el circuito de always, el controlador. A veces se vuelve uno loco sin encontrar la causa de la falla. Piensa uno que es corto, piensa uno que puede ser el circuito que esté defectuoso, puede ser que la bobina esté desvalorizada y está uno cambie piezas, cambia uno a veces hasta todo el conjunto, cambian los MOSFETs, cambia todo. Yo aquí lo único que cambié fueron los capacitores, pero con conocimiento de causa, es decir, llegué a la conclusión haciendo el análisis de esta fuente con la ayuda del datasheet, obviamente, y usando el osciloscopio lo más detallado que se pueda. Analizar todos los detalles que me está mostrando, no es nada más que te muestre algunas líneas en el osciloscopio. Hay que saber exactamente qué es lo que me está enseñando el osciloscopio y saberlos interpretar para ver hacia dónde vamos a tirar la pedrada, porque si no nada más vamos a estar cambiando piezas y no vamos a dar solución a la falla. Y la pérdida de tiempo que le da uno, a veces no tiene uno los componentes, por ejemplo los circuitos de la fuente no los tiene uno, está encargando, llega, el tiempo que tarda en llegar de paquetería, todo eso lo pones y te das cuenta que la falla sigue igual, te hace tirar la toalla. Entonces hay que aprender a analizar bien todo lo que nos muestra nuestro osciloscopio. Hay que estudiar bien los datasheets de las secciones que te muestran cómo es que funcionan los circuitos de protección, ya sea de sobrecorriente o sobrevoltaje. Normalmente uno, cuando ve que una fuente se desarma, lo primero que apuntas es que por ahí tienes un corto, un sobreconsumo a su salida, siendo que también hay otras protecciones que hacen que se desarmen las fuentes. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a seguir sacando este tipo de videos con más fallas. Denle like al canal, suscríbanse, compartan. Hasta luego.